Que nuestra crítica puede ser muy demoledora, pero tenemos que ser conscientes de la importancia de apoyarnos en unos pilares. Y esos pilares yo creo que son los tres de los que hablaba: los derechos y libertades fundamentales, la democratización de los sistemas políticos en todos los términos que he dicho, y una concepción social de la democracia. El barrido y cuenta nueva, ¿no? el entrar en el establo de Austria, a barrerlo todo y empezar de nuevo, generalmente no funciona, o funciona mal, o sale mal, ¿no? El hombre, como dijo Ortega, es un ser histórico, tiene que aprender de su propia historia, tanto de su propia biografía como de la historia común, y tenemos que saber apoyarnos en esos pilares para transformar, a mí me gusta mucho la palabra regenerar, por el sentido que adquirió en la España a finales del siglo XIX, luego si hay tiempo hablo de ello. Me gusta más hablar de profundización en nuestras democracias. ¿Cómo hacemos eficiente y sostenible el estado del bienestar? ¿Qué hay que conservar de ese estado del bienestar si todo no es conservable? Yo creo que lo principal a conservar es la educación, la sanidad, y ahí incluyo la dependencia, la investigación, el desarrollo y la investigación como fundamentos de una construcción de una sociedad del conocimiento para el cambio de un modelo productivo, a lo que tantas veces le damos vueltas y que en el fondo no acabamos de saber bien qué es, para competir en este mundo globalizado en el que estamos. Una fractura social. Hasta ahora las diferencias principales eran entre países ricos y países pobres, pero ahora estamos viendo en algunos países ricos, fíjense por ejemplo en Grecia, cómo se está produciendo una ruptura social. Gente que hasta hace muy poco vivía bien, tenía una estabilidad, vivía en ese mundo de la seguridad que describía Stefan Zweig, pues ve que ahora vive en ese mundo líquido, en ese mundo inestable, en esa perpetua inestabilidad, en la de Gleichstande que dice Hotman Stahl, no tiene dónde apoyarse. Me acuerdo de una frase de Ortega refiriéndose a su propia vida, ¿no? Dicen que las orquídeas pueden vivir en el aire, pero yo necesito tierra. ¿Cómo hacemos más participativa y deliberativa, utilizando términos de Habermas, nuestras democracias? O sea, que la democracia no consista en ir a votar de vez en cuando, sino que podamos intervenir en la vida política de forma que veamos que nuestra participación en la vida política como ciudadanos tiene un peso específico a la hora de la toma de decisiones por parte de los poderes, ¿no? La democracia electrónica, ¿no? En qué medida las nuevas tecnologías nos permiten hacer una democracia más deliberativa y más participativa. ¿Es democratizable la globalización? Pero la democracia participativa, si nuestra participación sirve de algo, sobre todo si votamos a los partidos minoritarios, ¿no? Que tienen menos diputados. Bueno, es que un régimen representativo mayoritario es así, ¿no? Las minorías tampoco pueden tener la fuerza, porque no han obtenido los votos. Pueden luchar por obtener más, pero no han obtenido los votos. Quizá una cosa que falta es configurar los parlamentos para que de verdad tengan más fuerza técnica a la hora de preparar las leyes, porque muchas veces lo que pasa es que lo que llega es lo que viene preparado del gobierno, que es el que tiene la administración del Estado y el que tiene la verdadera capacidad para armar esas normas. Yo creo que es importante que en una democracia se escuchen todas las voces, pero no que las voces minoritarias se impongan a las mayoritarias, ¿no? Porque si no, falseamos el juego de las democracias. Me parece más importante lo de conseguir que el ciudadano sienta las democracias más suyas en la medida en que puede intervenir de una forma que se considera más directa en cierta toma de decisiones. No sé, por ejemplo, en la elaboración de los programas de los partidos políticos. Lo de la Unión Europea en un mundo globalizado estoy completamente de acuerdo. Es que es impensable hoy que España compita con China.
O sea, si no somos conscientes de eso, o con Brasil, o con México, por poner algo que nos descoloca un poco más, ¿no? Es que es imposible. Es imposible. O sea, o nos hacemos conscientes de que hay que construir una federación política europea y un verdadero mercado europeo, una unión económica europea, con las dificultades que supone la socialización de las deudas del sur con el norte, que el otro día en la mesa donde se comentó, ¿no? Pero si no, no podemos competir, sino en un mundo globalizado, cada uno como un país. Tenemos un problema de la categoría de los políticos. Eso yo creo que es algo que está muy en el debate público, ¿no? Que pues, no tenemos grandes referentes políticos como ha habido en la historia. Gente capaz de hacerse las preguntas necesarias para las respuestas que necesitamos. El socavón en una calle, y a veces uno puede tirarse meses escribiendo al ayuntamiento y no hay manera de que vayan a faltar eso. Y se ha caído un niño y se han roto 2 coches y hay cosas hay cosas de esas de la pequeña política que hace falta también que los partidos políticos hagan conscientes de que no solo son las grandes líneas generales, sino que hay que establecer mecanismos para que esos problemas que le afectan a los ciudadanos, por muy menores que nos puedan parecer, reciban una solución y una solución rápida. Un problema gravísimo en España, por ejemplo, es la justicia. Aquí no hay nadie que se decida arreglar la justicia, que me parece que es uno de nuestros graves problemas de funcionamiento, de falta de calidad de nuestra ciudadanía. Que en una reestructuración de la ONU, no una democratización de la ONU en el sentido que nosotros entendemos de democratización, pero sí una reestructuración donde los estados que tienen derecho de veto acaben con ese privilegio. Y respecto a la economía mixta de mercado, que era la última pregunta, sí es verdad que en muchos casos los mercados controlan a los gobiernos. Yo a algún ministro le he dicho, si se sientan los presidentes de las grandes corporaciones en el Consejo de Ministros los viernes, porque cuando uno ve lo del déficit tarifario o cosas así que nos imponen, pues no sabe bien quién toma las decisiones y por qué. Yo creo que desde la política se puede hacer mucho más, que hay veces que los políticos deberían ser menos temerosos respecto a la relación de grandes poderes políticos. Pues, yo no soy de los que cree que la empresa pública necesariamente funciona mal. Creo que eso se ha impuesto como un mantra, pero sí es verdad que ha funcionado mal. Entonces, quizá lo que haya que hacer es gestionar bien lo público, no solo las empresas, sino también la sanidad, la educación, para hacerlo sostenible, en la línea que decía antes del Estado de... ¿Cuántas horas me dais? Bueno, pues es imposible responder a todas las preguntas, que además son de calado. Estamos tendiendo a una separación cada vez mayor de ricos y pobres, ¿no? Y que Platón, que se ha citado antes, decía que en toda ciudad siempre hay dos, la de los ricos y la de los pobres. La propuesta de Aristóteles es intentar crear un hombre medio, una clase media, que evite ese conflicto. Eso es lo que se está rompiendo ahora, esa construcción de la clase media que ha sido tan importante para la consolidación de nuestras democracias. Con esto de que el capitalismo financiero va a destruir el sistema liberal, ¿no? Que la crisis esta tiene mucho que ver con ese modelo económico de casino que hemos hecho y del que somos responsables también los ciudadanos en gran parte, y en España muy concretamente, no solamente los grandes poderes económicos. El Estado es lo que permite armonizar muchas veces la sociedad. Ahí conviene diferenciar dos aspectos, que uno es el aspecto político del Estado, donde yo creo que el Estado puede hacer mucho más de lo que hace sin llegar a ser un Estado totalitario, sino dentro de las democracias liberales en las que estamos, y el aspecto económico.
Yo no soy contrario a que el Estado tenga un peso fuerte en la economía. A principios del siglo XX estábamos en que los estados que más peso tenían en la economía podían tener un 10, un 15% del PIB, y hemos pasado a llegar a tener incluso cerca de un 60% después de la Segunda Guerra Mundial. Pues, no, a lo mejor hay que equilibrar eso, no solo una cuestión de cantidad, sino de calidad de la participación del Estado, y ahí lo que decía al principio, ¿no?, de cómo hacemos sostenible el estado del bienestar, en qué debería concentrarse el Estado, y desde luego lo que sí es necesario es que hay que hacer una buena gestión pública en todos los. Y ahí me parece clave, enlazo con la pregunta siguiente, y sí me parece que es uno de los retos que tenemos, que es la formación de ciudadanos. Porque sí es cierto que está imperando cada vez más la mediocridad, no solo en la política, sino en muchos ámbitos. Y esto además no es un problema específicamente español, aunque quizá en España se dé con mayor agudeza. Pues, es muy complicado, es cómo combinar los intereses nacionales con un gobierno mundial. Habría que ir a mayorías cualificadas. Yo creo que no hay que prescindir del sistema de veto, hay que ir a mayorías cualificadas, pero hay que definir cuáles son esas mayorías cualificadas, y eso tampoco va a ser fácil. No estoy del todo seguro, y es una duda que tengo, si vivimos la misma crisis de creencias de finales del siglo XIX y que todavía no se han establecido unas nuevas creencias, que es el planteamiento que hace Ortega, o si es que los tiempos se han acelerado tanto que las crisis históricas se van a producir en periodos mucho más cortos. Si estamos en crisis es precisamente porque no hay unas nuevas creencias. O sea, si estamos en una crisis histórica es porque hay ideas, algunas, ¿no?, que nos permiten entender que el mundo se va a configurar, el mundo en el sentido muy amplio, no me refiero ahora solo al mundo político, ¿no?, que el mundo se va a configurar de otra manera, pero esas ideas todavía no han acabado de calar. Hay que exigir más transparencia a todas las administraciones públicas, y hoy las nuevas tecnologías nos facilitan eso mucho.